Un político de derechas que arrebata la bandera de la identidad popular a una izquierda desorientada. Una gestión liberal, pero un relato lleno de empatía y emociones. La construcción de un personaje en busca de otra mayoría absoluta. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. El corazón verde y blanco de Juanma Moreno. Una cosa antes de empezar. ¿Sabías que Kit Digital ya impacta en el día a día de más de 3 millones de trabajadores en toda España? Te cuento más al final del episodio. El 17 de mayo llegan las elecciones de Andalucía. Este domingo estamos ya en los últimos días de campaña electoral. Dicen las encuestas que Juanma Moreno puede revalidar la mayoría absoluta que consiguió hace 4 años. Quiero a gente comprometida, gente con pasión, gente con sentimiento, gente con formación, gente con ilusión. Eso quiere Andalucía. Hace 4 años, cuando el Partido Popular alcanzó esa mayoría absoluta en Andalucía, aunque ya veníamos de una mayoría de PP, Ciudadanos y Vox, la pregunta recurrente en la izquierda dentro y fuera de Andalucía era ¿cómo puede ser? Fíjate, Andalucía votando masivamente a la derecha con lo que Andalucía ha sido, con lo que la derecha ha hecho siempre con Andalucía. Hemos perdido muchas elecciones, muchas. Luego en el PP de Andalucía hemos estado entrenados, pero bien entrenados en perder elecciones. Esa pregunta, ¿cómo puede ser?, sobre todo dentro de Andalucía, ya no se hace tanto. El voto ha cambiado. Ya no parece chocar tan frontalmente la idea de Andalucía con la idea de un gobierno de derechas. Ser andaluz es una suerte. En Andalucía amamos la vida, porque aquí la vida normalmente le gusta ponerse de nuestra parte. Hoy vamos a fijarnos en algunas de las claves más políticas, más estratégicas que han permitido al Partido Popular y a Moreno Bonilla borrar el recuerdo colectivo de la derecha agresiva con Andalucía. La construcción de una nueva personalidad política para el PP y para Juanma Moreno. Empecemos con una palabra que Juanma Moreno dice mucho y no puede ser casual, la palabra corazón. Aquí en su última investidura hace 4 años. Nueva legislatura que afronto con mucha serenidad, con humildad y con determinación. Hay que ejercer la mayoría con cabeza y con corazón para impedir que se convierta en un freno que evite escuchar a los demás. Juan Manuel Moreno Bonilla quería ser cada vez más Juanma y cada vez menos Moreno Bonilla. Ha ido dibujándose como un líder liberal, pero no agresivo, no como Ayuso o Abascal. Él es humano, muy humano. Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan lo que usted quiera romper. Podríamos pensar que tanto uso del corazón es simplemente un comodín. Todos los políticos tienen su vocabulario recurrente del que tiran de vez en cuando. Pero en estos años, el corazón se ha utilizado también para las campañas oficiales de la Junta de Andalucía. Cuando veas un distintivo corazón andaluz, sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz. Los últimos meses, en plena precampaña electoral, han puesto a prueba la sensibilidad y el olfato político de Juanma Moreno. Ha tenido que gestionar la respuesta a un accidente de tren muy grave y a un temporal de lluvias terrible, sabiendo que su actitud no podía ser como la de Carlos Mazón. Recuerdo la oscuridad, el frío, las caras que vi al llegar, las primeras sensaciones, la enorme ola de dolor que invadió todo y cada uno de esos rincones. La gente acudiendo a ayudar. Y desde el primer momento coordinamos de forma inmediata todo. El presidente andaluz rompía a llorar en su discurso del Día de Andalucía este mes de febrero, recordando el accidente ferroviario de Adamuz en el que murieron 46 personas. Desde el primer momento coordinamos de forma inmediata todos los servicios de emergencia. Nadie duda, vamos, yo no dudo, del impacto psicológico del trauma al que cualquier persona se expone
al presenciar escenas tan terribles como las que vio el presidente de la Junta de Andalucía en Adamuz. Lo que sí es una decisión política es la decisión de expresarlo, de compartirlo. Muchos políticos han vivido sucesos traumáticos, accidentes, atentados, pero Moreno Bonilla decide compartir, por ejemplo en El Hormiguero, su vulnerabilidad. Esa conexión de esas vidas truncadas con esa familia a mí tengo que reconocer que me ha causado... ¿Te quebró? Sí, me ha quebrado, hasta el punto que he tenido que acudir a un psicólogo. Esa idea de un presidente vulnerable, sensible, permite a Juanma Moreno cultivar otra identidad que es sorprendente tratándose del Partido Popular. Una identidad andalucista. No es el andalucismo de la izquierda, claro, es un andalucismo más de sentir que de reivindicar. Los andaluces tenemos una personalidad, tenemos una manera de sentir, una manera de hacer, una manera de construir, una manera de proyectar, una manera de expresar. En la noche electoral de la mayoría absoluta de hace ahora 4 años, el Partido Popular llenó la fiesta de la victoria de banderas de Andalucía. Había banderas españolas, sí, pero sobre todo repartieron banderas de Andalucía. Y Juanma Moreno, en pleno fulgor patriótico de las derechas en España, aquella noche lo que sacó durante el mitin fue una gran bandera de Andalucía que le habían regalado 2 niños, claro. De unos 7, 8 años, en el primer mitin que tuve en Málaga. Yo les prometí que la llevaría hasta el último día. El logo del PP ha desaparecido prácticamente como marca asociada a Juanma Moreno. Está muy pequeño en los carteles electorales. Todo es Juanma, todo es blanco y verde y todo es identidad, aunque sea más folclórica que política. Hace unas semanas el Partido Popular sacaba su primer lema de campaña para este 17M. El lema es «La fuerza de Andalucía, la fuerza del corazón». Y por si quedaba alguna duda, una canción con la voz de Juanma Moreno. Si buscas la dirección para tu corazón, no hay un sitio mejor que el kilómetro sur. Dani Cela, El Diario.es en Andalucía. Hola, Dani. Hola, Juanlu, ¿qué tal? Dani, si intentamos deconstruir al personaje Juanma Moreno, empecemos por el principio. ¿Quién era Juan Manuel Moreno Bonilla antes de ser Juanma? Sí, bueno, Juan Manuel Moreno lleva toda la vida en política. Fue presidente de las Juventudes del Partido Popular desde finales de los 90, principios del 2000. Ha sido concejal en el Ayuntamiento de Málaga, ha sido parlamentario andaluz en una primera etapa, ha sido diputado en el Congreso, ha sido senador. Y se significa desde el primer momento porque él quiere ser presidente del PP andaluz, con una visión muy crítica de lo que era el partido hasta entonces. Hasta ese momento, el relato del Partido Popular era que en Andalucía existía poco menos que un voto cautivo, ¿no? Que el Partido Socialista tenía comprado a los votantes, y Juanma Moreno dice que el Partido Popular lleva 30 años perdiendo. Con esa visión crítica pide una oportunidad para crear una alternativa creíble al Partido Socialista y logra el beneplácito directo de Mariano Rajoy. Te voy a decir una cosa, tú recibes una buena herencia, tienes una ventaja, que la deseabas intensamente, y eso ya es algo muy importante. Tú lo has querido, todos te vamos a ayudar. El Juanma Moreno previo al Juanma Moreno que ya todos conocemos es de una generación de políticos muy ideológicos, tipo Pablo Casado o Ayuso, o tenía un perfil más técnico, más de fontanería entre bambalinas en el partido. Bueno, Juanma Moreno nunca ha sido un verso libre, ¿eh? Siempre ha tenido algún padrino dentro del partido. De hecho, en el momento en el que él es elegido presidente del PP andaluz, él es secretario de Estado en el Ministerio de Asuntos Sociales con Ana Mato como ministra, ¿no? Son los años de los recortes, pero él llega directamente desde un ministerio a la presidencia del PP andaluz y con un cargo de senador por designación autonómica, porque en ese momento él no era parlamentario andaluz. Él inicia la oposición al PSOE de Susana Díaz desde fuera del Parlamento andaluz. Andaluces, gracias. Andaluces, gracias. Andalucía, gracias.
gracias y mil veces gracias por hacer posible esta realidad. Bueno, avanzamos rápido en el tiempo. Juanma Moreno obtiene unos malos resultados en 2015, en 2018 todavía peores, pero con los votos de Ciudadanos y de Vox consigue la presidencia de la Junta de Andalucía. Y en 2022, mayoría absoluta. Me siento muy orgulloso de ser andaluz, muy orgulloso de ser español, muy orgulloso de ser compañero vuestro. Claro, ahora ya nos parece normal, pero yo recuerdo aquella noche el impacto de ese Juanma Moreno rodeado de banderas de Andalucía, sin siglas del PP por ninguna parte, tendiendo la mano de manera moderada y afable. A partir de ahí hay una construcción del relato de que la derecha ya no es antiandalucista, ¿no? Y eso de alguna manera es nuevo. Sí, yo creo que ese es el gran acierto político de Juanma Moreno. El momento que tú retratas es cuando hay una estrategia absoluta de identificar a la persona con el cargo, y Juanma Moreno efectivamente lo que hace es reescribir el relato del proceso autonomista, donde la derecha había tenido un papel residual, cuando no contrario. Entonces empieza a incorporar capítulos nuevos. Por ejemplo, le da un papel mucho más relevante al exministro de UCD, Clavero Arévalo, otorgándole el cargo oficioso de padre de la patria andaluza. Y poco a poco Moreno pues va haciendo suyo un discurso que en cierta medida había monopolizado el Partido Socialista durante 30 años, ¿no? Él lo hace de manera desacomplejada, lo hace incluso con críticas dentro de su propio partido desde Madrid, pero consigue poco a poco que el discurso autonomista, que siempre había pertenecido al partido de gobierno, al PSOE, pues continúe en manos del nuevo gobierno, ahora pilotado por el Partido Popular. Dani, ahora vuelvo contigo porque hemos invitado también a un escritor y periodista, también patrono de la Fundación Blas Infante y colaborador del diario.es, Juanjo Tellez. Hola, Juanjo. Hola, Juanlu. Juanjo, estábamos acostumbrados a hablar de reivindicación histórica, de agravio a una tierra de jornaleros, de andaluces levantaos, ¿no? Cuando pensamos en andalucismo. Y obviamente, pues la Andalucía o el andalucismo en el que se envuelve Juanma Moreno, pues es otra cosa. Es un andalucismo que juega la reivindicación, pero de una forma ligera, sobre todo en el tema de agravios comparativos con respecto a Cataluña, que esto siempre supone un valor electoralista en Andalucía, un caldo de cultivo electoral que ahí creo que Moreno Bonilla sí ha hecho bandera de ese agravio comparativo, más bandera que los gobiernos socialistas anteriores. Y otra de las claves ha sido reivindicar la derecha andalucista, que a verla la hubo, y ya no, Andalucía en manos del Partido Popular ya no es ese nido de rojos peligrosos que están utilizando la autonomía para desgajar España. Es un andalucismo homologado y bueno, en esa línea creo que es donde se posiciona Moreno Bonilla para hacer de la bandera andaluza una pancarta electoral para su propio electorado y también para el electorado de centro-izquierda moderado, que pueda sentirse también desafecto con el PSOE o que ya no tienen a quien votar porque votaban antes al Partido Andalucista y ya no pueden hacerlo. Juanjo, ¿por qué crees que le ha funcionado? ¿Por qué crees que una buena parte de la sociedad andaluza, que tiene en la memoria pues al andalucismo del Partido Andalucista, de Pacheco, Rojas Marcos, o la parte más popular del Partido Socialista o de Adelante Andalucía, por qué frente a ese andalucismo pues hay una parte de la sociedad que acepta que el Partido Popular de pronto haga un andalucismo identitario? Yo creo que ha sido clave la transformación de la sociedad andaluza y su relación con el andalucismo más allá de las siglas. La sociedad andaluza en gran medida se ha desandalucizado, si puede utilizarse ese palabra, y en ese segmento, pues bueno, el andalucismo queda como un adorno, como algo superficial que no provoca conflictos. Los andaluces en gran medida creo que hemos dejado de defender nuestra tierra, al menos desde el punto de vista político desde hace mucho, y en ese caldo de cultivo pues el Partido Popular ha encontrado un territorio cómodo que no provoca fricciones y en el que puede recabar respaldos electorales de un lado y otro. Moreno Bonilla lo ha hecho sin estridencia, quién sabe también si con mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Juanjo Tellez, muchas gracias.
Nada. Dani, vuelvo contigo para hablar del punto que tocábamos al principio, ¿no? Del corazón. Y lo vuelvo a decir, no dudamos de que las emociones de Juanma Moreno sean reales y es evidente que a cualquiera que viviera determinada circunstancia le pasaría lo mismo. Lo que pasa es que todos sabemos que los políticos toman decisiones con sus emociones dependiendo de lo que consideren más conveniente en cada momento. Y Juanma Moreno ha decidido que quiere proyectar públicamente que es alguien que expresa sus emociones. Sí, sin duda, sin duda. Es verdad que en el trato corto, en el trato personal, Juanma Moreno es un político cercano, es un político amable, es un político educado, es un político moderado. Otra cosa es que sus políticas no difieran mucho de las políticas de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Pero el apostar por la emoción, por la cercanía, es algo que a Juanma Moreno le da rédito político y electoral. Primero, en contraste con otro tipo de dirigentes de sus partidos en Madrid. Y segundo, y has mencionado tú el accidente de Adamuz, es porque él venía precisamente de sufrir la mayor crisis política en sus 8 años de gobiernos, que es el escándalo de los cribados de cáncer. Ahí se acusó al presidente a su entorno de falta de tacto, de falta de empatía con la gente. Por eso le hizo tanto daño, por eso las encuestas reflejaron que no solamente había acusado el golpe del gobierno, sino la propia figura de Moreno. Y eso, el presidente y el candidato del PP sale de ese agujero, paradójicamente, tras el terrible accidente de Adamuz. Se expone emocionalmente ante la gente, ante los medios, como un político doliente, ¿no? Como un político que llora. Lo mismo hizo también con el tren de Borrascas, que obligó a desalojar a pueblos enteros. Y eso pues luego se reflejó en las encuestas, cómo él se mostró ante la gente. La última, Dani. Todo esto de lo que hablamos hoy, pues quizá forma parte de la personalidad de Juanma Moreno, sí. También forma parte de la construcción de un personaje, es comunicación política, no hay que ser ingenuo, nadie lo es ya a estas alturas. Y también forma parte de un contexto. Y el contexto nos dice que hay ya 2 legislaturas de un gobierno de la Junta de Andalucía que pone en prácticas políticas que no siempre encajan con esa mirada empática y sensible con la población más vulnerable. Sí, el gran talón de Aquiles de Juanma Moreno estos 8 años ha sido la gestión sanitaria. Está subiendo movilizaciones de la sociedad civil en las calles, sindicatos, asociaciones, la oposición, desde Vox hasta Adelante Andalucía, pasando por el Partido Socialista, han cuestionado pues que esté gestionando la sanidad dejándola que poco a poco se venga abajo el sistema público para que la gente necesite acudir a la privada. Se han cuestionado la transferencia de fondos públicos a la sanidad privada, la transferencia de pacientes, de operaciones, de diagnósticos a la privada. En educación se ha cuestionado que en pocos años Andalucía haya pasado de una universidad privada a tener 5. El tercer sector señala la dependencia. Dicen que cada día mueren 28 personas en Andalucía esperando a la atención a la dependencia que no llega. Es decir, el discurso de Juanma Moreno se ha centrado en lo económico, en la exportación, en el turismo, pero es verdad que los grandes déficits están en políticas sociales, ¿no? Ha abierto una nueva Andalucía más dirigida al que se la pueda pagar, ¿no? Y que se retrata un poco en ese, bueno, cómo se han disparado el gasto de seguros sanitarios privados en Andalucía, matriculaciones en centros de formación profesional, matriculaciones en universidades privadas. Esta segunda Andalucía es la que la oposición le critica, que él está más centrado en ellos que en una mayoría social. Dani Cela, el diario.es Andalucía. Gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... Kit Digital llega a 9 de cada 10 entornos rurales impulsando sectores como la construcción o el campo para que nadie se quede atrás en la era digital. Kit Digital es un programa del Gobierno de España gestionado por Red.es, entidad adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y cuenta con la Cámara de Comercio de España como entidad colaboradora. Kit Digital está financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y su objetivo de impulsar la digitalización de pymes y autónomos de todos los sectores.
Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/Un Socio al Día. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín y Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.